Otro telefonazo. Another one. Aseguran que Mike Torsini se contactó con Chilevisión para bajar a Daniel Aranguis de PH. Podemos hablar. Nunca hay que quitarle el trabajo a nadie. No, ya te digo yo. Ahora con qué Telefonazo 2.0. Y yo que Acusan ya a me había Mike Torsini de llamar a Chilevisión para bajar a Daniel Aranguis de PH. Y yo que me había gastado la plata de PH ya. Te dije. El cuento de la lechera, que esperaras un poco. Nada. ¿Quién dio esta Esta, información no el día de ayer aquí, en este programa? Lo vamos a llamar hasta este sector del escenario. Sí, pues que se haga qué? cargo el caballero. Gracias a Dios que yo Porque no tenemos dije novedades. Y porque Yo le hago es caso a mi de Hugo importante Valencia. aclarar algunas situaciones que tienen relación con esta noticia y con lo que han cubierto muchos portales de espectáculo nacional. Cuando quieras, Pablo Candia, si quieres te mando una invitación. Responde s'il vous plaît. Dress code. Boa tarde. Boa tarde. Sí. Qué bueno que hayáis traído agüita porque Sí. para que hidratís, niño. Es heavy esto. Explícame un poco qué es lo que pasó en horas de la mañana, donde efectivamente, al parecer, alguien se comunicó contigo. Te voy a decir ahora exacta en qué parte todo esto. Ah, ¿tiene hora y todo? Sí. Es un FSI. Esto parte a las 10:52 de la mañana. 10:52 AM. Sí. A esa hora se comunica una periodista de la diputada Mike Torsini. Una A ver. periodista. Sí. Muchos políticos, ¿no?, ocupan algunos equipos de prensa, de comunicaciones, y eso está compuesto por periodistas. Sí, tengo entendido que ella es la jefa de prensa. Jefa de prensa de Mike Mike Torsini Torsini. se El comunica equipo de contigo Mike a las 10:52. Se comunica conmigo a las 10:52 para... ¿Llamó aquí al programa? A mí, primero. Al Me llamó editor. primero a claro, mí, nuestra máxima después autoridad. escaló un poquito más, llamó a más personas. Se comunica básicamente para preguntarme por lo que yo dije ayer, que Mike Torsini habría llamado a la producción del programa PH de televisión para, al parecer, bajar a Daniel Aranguis o preguntar de qué se iba a tratar o en qué contexto iba a ser la entrevista de la Daniela. Ella estaba invitada al programa, ella conversó con el productor de televisión, cerró el contrato la semana pasada, y para decirme que lo que yo había dicho era totalmente falso. Que Mike Torsini jamás había llamado a la producción de televisión, que jamás había pedido bajar a Daniela, a la entrevista de Daniela que le iban a hacer en el programa de televisión. Y yo le respondí, yo le dije, mira, disculpa, yo tengo mis fuentes, me llegaron información, corroboré la información con televisión y fue así. No, me dijo. Maite no fue la que llamó al programa de televisión, ella nunca ha llamado al programa de televisión y me dice que la que llamó fue ella. Ah, ve la misma cuestión. Y ahí yo quiero dejar una frase aquí en el programa. El orden de los factores no altera el producto. Entonces yo le digo, o sea, que hubo un telefonazo. O sea, hubo un llamado a la producción de televisión. Te lo confirma, perdón, te lo confirma. O sea, ella la confirma asesora. que esa Entonces llamada yo existió. le Ya. pregunto, entonces, pero efectivamente hubo un llamado a la producción de televisión. Me dice, sí, pero no fue Maite, fui yo. Yo llamé yo llamé y hablé con el editor del programa de PH. Quiero que te detengas ahí, por favor. Porque esto es importante aclararlo. Si bien no fue Maite la que hace ese llamado, es una persona de su círculo cercano, es una periodista que trabaja directamente con ella. ¿Qué es lo que se habrá requerido en este llamado? Efectivamente se pidió bajar a Daniel Aranguis del programa. Efectivamente se habrá llamado para vetar ciertos temas. Este telefonazo existió, fue confirmado por un equipo cercano de Mike Torsini. Toda la información lo vamos a desarrollar aquí en nuestro programa. Día martes complejo. De esta manera arrancamos un nuevo capítulo. Póngase los cinturones, así comienza Zona de Estrella. Ok,
soy Pablo Candia. Cuando son las 22:05 de la noche, arrancamos un nuevo capítulo de nuestro programa y esto tiene como motivo contextualizar un poco lo que ha pasado en horas de esta mañana. Hay personas del círculo cercano de Maite que te llaman a eso de las 11 a.m. A las 10:52, para recapitular, me llamó la jefa de prensa de Maite Orsini, pidiéndome que por favor rectificáramos, corrigiéramos la información que yo había dado ayer, una información que me llega de una fuente en particular, que yo de cierta forma corroboro con Televisión. Yo ayer dije que Maite había sido la que habría llamado al equipo de PH. Yo dije, no sabemos para qué habrá llamado, quizás para bajar la entrevista, quizás para preguntar el contexto de la entrevista, qué tipos de preguntas se iban a hacer con respecto a la entrevista de la Dani Aranguis. Pero ella, claro, me aclara que Maite no fue la que llamó. ¿Cómo se llama esta periodista, Pablo? Ella se llama, no me acuerdo el nombre, Melissa Gutiérrez. Ok. Melissa Gutiérrez. Ella me confirma que sí hubo un llamado. Pero espérame, Melissa en un comienzo te dice no, lo que tú dijiste es falso, quiero que lo desmientas. Sí, me dice que por favor rectifique lo que yo dije porque Maite jamás llamó a la producción de PH, jamás pidió bajar la entrevista de Daniela, pero sí me confirma que hubo un llamado, que hubo un telefonazo al editor del PH y que ese llamado lo hizo ella, Melissa, que es la jefa de prensa de Maite ¿Puedo preguntar Rodríguez. algo? De Maite, Por favor, en el relato y en la conversación que tuviste con ella. Porque creo que es gravitante también en qué minuto ella te entrega la información. Ella te dice primero que Maite nunca hizo el llamado. Inmediatamente te dice, para que te enteres, la que hizo el llamado fui yo, o tú antes le recalcas de que tienes fuentes que sí confirman un llamado. No, ella inmediatamente me dice que fue ella la que llamó al editor. Ya, Sí. pero contexto de que ¿qué te estaba pidiendo ella a ti? ¿Cómo? ¿Qué te pidió ella a ti? No, ella me pidió que yo dijera corrigiera y que ella rectificara que Maite no había sido llamado, no había ella llamado al programa. Pero como dije en el bloque pasado, el orden de los factores no altera el Como la producto. ¿Qué pasa, Pablo? Lo siguiente, mira, lo primero que hay que aclarar, y es lo que te pregunta yo creo, Hugo, tiene que ver precisamente con que ella, como es periodista, a ver, lo que hace es llamarte para decir, lo que dijiste ayer fue falso. Claro. Porque Maite nunca llamó al programa. Claro. Y eso es correcto. Claro, Sí, exactamente. Tú le dijiste, ok, pero yo tengo Y es información. algo que yo nunca confirmé. Yo nunca dije, Maite sí llamó. Yo dije, habría No, habría. llamado. No, Tengo pero información espérate, de que se escucha el punto comunicaron. que Claro. va Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. Entonces, cuando tú le dices, yo hice mi investigación, tengo mis fuentes al interior de Chilevisión y yo sé que este llamado se generó. Y ahí ella te dice, bueno, sí, pero no fue Maite, fui yo, Melissa. Claro. Ok. Ya, es que ese era el punto al que yo iba. Por eso creo que es importante, porque en el fondo, Pablo, si ella te hubiese dicho, te quiero aclarar de que Maite nunca hizo ese llamado, eso es falso, por favor rectifica. Era negar la llamada. Y tú le respondes, Falso. ok, qué bueno lo que me dijiste, lo voy a rectificar. Probablemente nunca nos hubiésemos enterado de que efectivamente existió por parte de Claro. la encargada de prensa. Pero ¿cierto? ella me lo dice. Pero te lo dice después de que tú... No, al le- tiro. Ella me lo dice al tiro. Antes de que tú le dijeras que habías hecho una investigación con distintas sí, fuentes. me dijo la que llamó, no Ya. fue Maite, la que llamó fui yo. Ok, eso está Ah, bien. La que llamó, Pero de todas Pero- formas, Eso es lo que yo Existió una quería... Pero hay que entender que cuando se trata de una autoridad como una diputada, que una persona de su equipo llame, la jefa significa de prensa. Que es como se llama, significa que está llamando en nombre de Exactamente. la autoridad, porque no se puede mandar sola, sobre todo en un tema tan importante como este, sobre todo en un tema que tiene que ver con censura, con tráfico de influencias, con Cortar la libertad de expresión. ejercer ciertas presiones también, porque en el fondo el decir, porque, a ver, no es que dijeran, no puede ir, tienen que bajarla, sino que hay un tema legal, hay una demanda de por medio. Eso es una amenaza velada en el fondo, porque lo que están diciendo es como, ojo con lo que van a poner en pantalla, porque hay demandas de por pero medio. Ella te confirmó lo que está diciendo la Cecilia ahora, que ese el contenido del llamado, del telefonazo, O sea, nosotros cuando- solo sabíamos que habían llamado. Ah, Claro, algo así fue. Algo así. Cuando Pero- tú investigaste, ¿te cuadra la versión de lo que te dice Melissa con cuando a ti te llega esta información del interior de Chilevisión, de tus fuentes, ¿ya? Y te dicen, ¿saben qué? Existió un telefonazo. ¿Te dicen el motivo? No. Tal Te como lo dicen, dije yo solamente ayer. existe un telefonazo. Sí, tal como lo dije ayer, hubo un llamado, al parecer habría sido Maite Orsini la que había pedido
no bajar la entrevista o preguntar de cierta forma en qué contexto se iba a hacer. Okay. A lo que Melissa me dice que eso no fue así, que Maite jamás llamó, jamás se ha pedido que baje la entrevista, pero sí me confirma que hubo un llamado al editor del programa. ¿Para qué? No me dice el para qué. No te lo dice. No. Yo quiero hacer ¿Cómo? ¿El también llamado para qué fue? ¿No te dice Ay, para... ¿me asusté? La Charlotte reaccionó. Sí. Está la perrita Pero de el la llamado, Dani. el llamado. O sea, ¿por Es el qué? llamado, ¿Y por qué? está ¿Y por qué confirmando el llamado. No te dice Nota. por qué es lo que Sí. habló con el editor. O sea, sí me da el motivo. No sé si darlo al aire, pero sí me da el motivo. Ya, No pero- me dice que es para bajar la entrevista, pero sí me da un motivo. No, si ya estoy contando la cuestión, cuéntala entera. Bueno, ella me dice, llamé por teléfono para señalarle al editor que había una amenaza de ir a imputar delitos a la diputada. ¿Viste? Y que lo tuvieran en cuenta porque eso es algo grave. Hay ¿Viste? amenaza. Pero a ver, ¿qué tipo de amenaza hay de imputarle delito a la diputada? Yo entiendo que, Daniela, tú no has hecho ningún tipo de declaración con respecto a lo que vas a decir en PH. No, no dice nada, Por ni eso, siquiera entonces, nosotros. ellos prohibió hablar? No, pero ellos están pero- asumiendo que, No, lo mismo que decíamos ayer, ellos están asumiendo que Daniela va a ir a decir algo que podría perjudicar Mira, a la Chechi, diputada. te voy a decir una cosa, amiga. El que nada hace, nada Es que teme. ese es el punto. Ese es el punto. Ellos están asumiendo que hay información que podría dañar a la diputada en su visión, digamos, y por eso no es oportuno que Daniela Aránguiz asista a PH. Y por eso ella hace un llamado. Ahora, El tono insisto, o el contexto sí, de esa llamada más allá no lo insisto, sabemos. Independiente de que esta chica sea la jefa de comunicaciones y tenga libertad para actuar, me parece que hacer un llamado a un canal de televisión con respecto a una invitada a un programa trasciende a las facultades de una mera encargada de comunicaciones. O Mira. sea, tendría que la diputada estar al tanto de lo que estaba Exactamente. sucediendo. Eso es lo que el mismo punto. Yo trabajé en política hace 2 años atrás. Hace Mira poquito, sí. tú. Hace muy poco. ¿En qué? Por lo tanto, ¿Qué hiciste? trabajé en el gobierno. Por lo tanto, Tan inteligente. por lo tanto, sé perfectamente cómo funciona esta cosa al interior, ¿Trabajó en Esta este o en el cuestión. anterior? en el anterior. Obvio que en el anterior. No sé. Una pregunta. Estamos ahí. Obvio. Ten cuidado. Mira a Mario Velasco, me va a salir la mano. Voy a volver. ¿Viste que estoy en unos momentos de seriedad? Ya, perdón. Estoy hablando de los políticos. Perdón. Ay, Ya. salió el gallito, Trabajé amigo. en la política, por lo tanto sé cómo funciona esto. Porque además trabajé en las comunicaciones de un político. Ah, Me encanta. ya, entonces Por lo sabes tanto, perfectamente ¿sí? cómo se mueve. Perfectamente. Cuando el político no llama por teléfono directamente, para eso estamos los periodistas, para hablar en nombre de, sin decirlo explícitamente, pero eso lo tiene claro cualquier persona que recibe un llamado telefónico aquel. Por lo demás, Por lo tanto. cuando la periodista habla con el editor, entiendo, del programa PH, para sugerirle que ponga atención a las eventuales declaraciones de Daniela Aránguiz, porque podrían ser objeto de una imputación de delitos que les podría afectar a ellos como canal y como programa. Por lo tanto, ojo ahí, es incluso decirle en la cara a ese editor que además nosotros conocemos y tiene años de trayectoria, que no sabe hacer su trabajo. Por lo tanto, para mí, y en esto me hago responsable, creo que ese llamado es una amenaza. Sí. ¿Y sabes por qué te lo digo? Sí, desde la otra vereda, porque como editor de programas de televisión, varias veces recibí ese tipo de llamados. Wow. Son Sí, como desde la advertencias. farándula. Sí, son advertencias, pero... Sí, solapadas. Desde la farándula, Claro, está como medio escondido. desde la farándula, cuando nosotros anunciábamos, no sé, la llegada de una entrevistada o una entrevistada, recibía llamadas de contraparte para decir, ojo, que lo que puede decir ella les puede afectar a ustedes como programa. No te preocupes, nosotros sabemos hacerlo y sabremos reaccionar frente a la eventual imputación de un delito. Y me imagino que aparecerá o uno dirá el mismo cartón que aparece cuando se termina el programa. Las Exacto. opiniones Y yo vertidas en este programa son de insisto exclusiva en responsabilidad el de punto quienes las que emiten. la señorita Maite Orsini no haya tomado el teléfono directamente para ella hacer el llamado, no significa que ese llamado no lo hizo ella. Porque O sea, para ti es lo mismo. es Ceci? lo mismo, mismo. porque es de su equipo, una de las personas de más confianza de su equipo, La y jefa un de prensa. llamado que además se hace un medio de comunicación. Por lo tanto, uno entiende que tiene un grado de oficialidad. Entonces no puede decir,
O si no, la Melissa Gutiérrez tendría, exactamente, estaría incurriendo en una falta súper grave en tomar la decisión por su parte y hacer un llamado a un medio de comunicación para advertir con respecto a una entrevistada que además ni siquiera está en el ámbito de la política, porque por último uno entendiera que está hablando de un colega, de un político. No, está hablando de alguien que no tiene que ver nada con el mundo de la política. Hasta ahora. Hasta el momento. Entonces, la diputada ¿sabía o está trabajando con una persona que en buen chileno se manda a las partes? Pero espérame, yo te encuentro toda la razón, Ceci, pero por ejemplo, para entender, y te lo pregunto a ti, Hugo, ya que trabajaste un poco en esto, cuando uno es asesor comunicacional de un político, o jefe de prensa en este caso, y tú sabes que hay alguien que puede ir a un programa a hablar ciertas cosas que a lo mejor pueden involucrar. A ver, hablemos de la honra, ¿no? Entendiendo cómo se mueve la política y cuán importante es la credibilidad y la honra de los políticos. Es su mayor activo, tal vez. Tú no le dices a tu patrón, a tu cliente, oye, me parece que yo conozco a este periodista y a este, y me parece que yo debería llamar para averiguar, pero eso se hace como por para debajo, sondear. Claro. O sea, por debajo. No, por debajo me refiero a que yo soy el periodista, el encargado de prensa, un político, y si, por ejemplo, la Cecilia que trabaja en un medio de comunicación, tenemos algún grado de cercanía o amistad, yo me voy a acercar a preguntarle el contenido, las preguntas que se van a hacer en relación a alguien que podría afectar a mi representado. Pero en ningún minuto me atrevería siquiera a sugerirle de que no participe o que la bajen o que la veten. Primero por ética periodística, pero segundo porque ni por muy cercano te puede terminar rebotando en la cara. Pero entiendo, Hugo, además que este no es el caso, porque no hay un grado de cercanía y de confianza entre la jefa de comunicaciones de la diputada y el editor de PH. Porque me parece que es tan grotesca la forma en que se hizo el contenido de este llamado, que por algo se filtra. Pero lo sabemos. Porque a lo ver, mejor... esto Pablo no se enteró porque un día iba caminando por la calle y encontró un papelito botado que decía, oye, la Maite Orsini llamó por... No, acá se filtró de alguna manera, no te lo voy a preguntar, eso corresponde a las fuentes privadas de Pablo, pero evidentemente hay una intención de Chilevisión y me parece bien por lo demás, porque está bien que de alguna manera se transparente estas presiones que ejerce la política, incluso en un medio que es tan ajeno para ellos y vilipendiado como el espectáculo y la farándula. Pero Hugo, además con un condicionante más. Yo hablo esta mañana con gente de Chilevisión y gente de Chilevisión que yo les digo, menudo lío se ha montado con la llamadita de Marras. Y me dice, olvídate. Y digo, ya, bueno, el mundillo cada vez más loco. Y me dice, ya, pero te digo una cosa, aquí estamos súper tranquilos con la invitada, exactamente, con las entrevistas y de cómo se iba a llevar el tema. Así que, nada que decir. Bueno, esto básicamente me parece muy bueno el ejercicio que, independiente de Pablo, de que tú señalaste que había sido Maite y finalmente no fue ella, sino que fue su asesora de prensa, está bueno ya. Y también, como decía Lucho Jara, de que estas cuestiones se sepan, perdón, Daniela, porque la presión que se ejerció desde el área de prensa de Maite Orsini o ella directamente, no lo sé, viene ocurriendo hace años en el mundo de la tele. Y todos callados porque hay como un miedo debajo de la política. Una práctica como manejo de crisis, cuando un político está como en problemas, cosas así, o se puede haber afectado, un manejo de crisis donde... Sí, una práctica que se suele usar. Pero se usa, Daniela, yo nunca lo había visto en todo caso. Nunca lo había visto ni me había enterado de que esto haya llegado al mundo del espectáculo. Y yo creo que, digamos, eso es lo que hace este caso particular y distinto. O sea, finalmente... ¿Cierto? Porque yo nunca, lo había visto en política, en temas contingentes, coyunturales, que como dentro del mismo tema. Sí, que los políticos les puede afectar por acá o por allá, corrupción, colusión, de que llaman para ejercer, o para poner sobre aviso al canal, cuidado con lo que van a emitir, cuidado con este reportaje, porque a ustedes como canal les pueden afectar. Lo que pasa es que cuando tú tienes un tipo de información que puede ser interesante y alguien se puede ver perjudicado, yo creo que te preocupas. Y yo creo que, Dani, me agarro de eso porque efectivamente es lo que más le preocupaba al equipo de Maite esta mañana, que rectificáramos de que no había sido Maite la que había hecho el llamado, sí su equipo cercano, en este caso este periodista. Tengo una pregunta.
siempre el asesor comunicacional le informa a en el fondo, a quien representa, le informa que va a hacer ese llamado. Absolutamente. Eso siempre está autorizado previamente. Porque es una autoridad. Claro. Ya, entonces siempre, Entonces, o sea, Maite todo le lo que preguntaron haga o le puede dijeron. afectar directamente. Se avisa, se pregunta. Sí. Esto, ¿Cómo lo que, se- a ti se te llega obra? la información a cualquiera del equipo. Por mandato Oye, de- nos enteramos que Daniel Arengue va a ir a un programa. Te firmo que esto fue lo que pasó. Ya, Se apuntó todo el equipo. Oye, me acaba de llegar una información, me contó un colega por ahí que vio a Daniela Arangue en televisión, parece que está invitada a PH. La diputada o el equipo tiene que haber dicho, algo va a decir. Algo va a decir. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? Es lógico, es evidente. Es un supuesto, insisto, lógico. Pero espérate. Lógico que ella podría llegar a hablar algo de Maite porque ya lo ha hecho. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nos preparamos para esto? Y ahí tiene que haber surgido la brillante idea de algunos. Yo voy a llamar a Chilevisión como para decirles que tengan ojo nomás, porque eventualmente Daniela podría imputarle un delito a la diputada y eso les va a terminar afectando a ellos como canal. No Autorizado entiendo por cómo Maite. en ese equipo haya estado presente o no la diputada, hubo alguien que le dijera, no, pero no podemos decir eso porque en el fondo es una amenaza soslayada. Eso es lo que es. No, y sobre todo, además, Es como decirle además a un llamar- canal que lleva años de Pero, trayectoria Hugo, que no sabe hacer su pega. Seamos también sinceros, o sea, llamar sin el consentimiento de la diputada, porque una cosa es, si ellos se mandaran solos, que es una oficina de prensa X que en No. un momento dado te va a hacer la paletea, No pero a ver, puede. cuando quieres saber sobre un contenido, la persona implicada da la autorización por regla Lógico. general, porque Claro, si no para Maite mañana es autorizó, ok, despedir llame. a ese equipo de trabajo, Eso es lo que porque está supone. mandándose solo y está dejándote en feo. Así Entonces, opera, o yo sea, opera creo en la que lógica. Una vez que tú aquí, tienes una propuesta, tú le graso dices, error. jefa, mire, va a ocurrir esta situación, pero nosotros ya tenemos una propuesta. Y ella da el Queremos visto bueno. primero llamar a Chilevisión. Si Chilevisión no nos hace caso, ya tenemos preparado un comunicado para usted para el día después. Si no nos hace caso, podemos recurrir a la justicia. Ya. Y la ¿Cómo van a jefa, en tener este un caso la diputada, comunicado si no saben podrá lo que dicho, vas a ya, decir? ok, denle curso al plan que Daniela. ustedes tienen trazado. Y Pero- si no fue así, Pero ¿cómo van a Vamos tener para un la casa. comunicado de algo que no saben qué vas a decir? Es que por eso estoy hablando, preguntábamos ayer. estoy en un proyecto. Estábamos en la conjetura de Sí. cuál podía ser el contenido de la entrevista. ¿Y sabéis lo peor? O sea, Es como que llamen a la casa de tu mamá acusándote de algo. Llamar a Chilevisión. Pero antes de que pase. Llamar a Chilevisión porque- acusándome de algo a mí es como llamar a la casa de mi mamá diciéndole que me porté mal. Es como, es mi casa, Pero igual antes, que esta. pero antes, Daniela, de que Dani. te portes mal, es como que que, no ha llamen pasado a tu nada. casa Por si y le acaso digan, se va por tía, ti. Se va no por deje ti. que la Daniela vaya a la disco, Y yo creo que- porque en la disco se va a agarrar a todos los chiquillos Yo de creo la que lo disco. peor es eso, Porque que quiere Chilevisión decir es que mi casa. el equipo de Y Maite me quiere mucho sabe igual, información que sabe Maite y que probablemente sabe la Dani y el equipo ya lo sabe, porque Oye, por algo Dani, se están poniendo el parche ante Y la hay, vida. hay que decir algo muy, muy importante. Yo podré ser muchas cosas en la vida, todo lo que tú queráis, pero nunca mentirosa. Y cada vez que yo hablo algo, tengo pruebas. Entonces, yo creo que por ahí también, por mi reputación y toda la gente que trabaja en televisión, detrás de televisión, me conoce desde los 16 años que yo trabajo en televisión. Y saben perfectamente que puedo ser lo que quieran, pero mentirosa Pero, jamás. Dani, Daniela. quizás por eso la llamada. O sea, ¿Puedo si tú hacer no una llamas por pregunta, nada- Manu? Daniela, ¿el equipo de PH se comunicó contigo luego de este supuesto telefonazo para decirte o para, en el fondo, rayarte un poco la cancha de si habían ciertas cosas que podías decir Mira, o para prevenir de algo? Chilevisión me conoce perfectamente hace muchos años, Mario. Yo toda la vida he trabajado con Sono. En todos los programas que he estado de panelista y un sono, y en muchos programas, como Maldita Moda y otros programas, con un sono especial que usan los animadores que lo, Que es el resto individual, del panel que es individual. es individual, que el resto del panel no puede escuchar lo que me dicen a mí. Porque sí, yo soy pensamiento hablado, sí muchas veces me tienen que decir no, ya me conocen la cara, no, para lo que hace Lugo conmigo en este programa. Hay que lo aclarar que hacen en PH conmigo. no es así. En PH no, No, es porque vais de así. invitada, po. No es así. Uno no sí, ocupa voy de Sono invitada, como pero invitado. pero no me No. dejan ir en vivo, ponte tú. Ah, ok. ¿Cachai? Saben que conmigo tiene que ser un programa grabado y está perfecto, porque para mí también es súper bueno. No, pero fuiste a Vértigo varias veces y tampoco estaba ahí con Sonia en programas en vivo. Sí, pues por eso que me mandé mi Sí, pues te mandaste. Sí. Oye, pero aún Ayer así- lo conversamos, Manu, te paso la pelota al tiro. No, Ayer lo conversamos y es, en el fondo, hay ciertos programas de PH que se graban, que se van a emitir el viernes Y y que otros nosotros van nos en llega vivo. cierta información de lo que se conversó ahí, que son cuñas sabrosas para nosotros poder desarrollar ciertos temas. Entonces me llama la atención también de que si en el equipo
de asesores de Maite Orsini estaba ya la decisión tomada de llamar, ¿cómo no esperaron a que efectivamente se hubiese grabado este programa y ver si es que Daniel había hecho una declaración frente a la cual valía la pena levantar el teléfono? Porque saben que esa información lo que sabe la Dani. Entonces, ayer lo comentábamos, o sea, las posibles hipótesis de por qué en un momento dado había este interés o esta llamada. Repito, nosotros sabemos que a Daniela la iban a invitar para la semana pasada, una vez que llegase de Brasil. Como hubo un problema con los vuelos, al final ese programa no se pudo grabar ese día y se le emplaza para esta siguiente semana. Luego ocurre una serie de hechos durante el fin de semana y eso está en stand-by, que es ella la que tiene que contar cuándo, de cómo y qué manera se va a grabar el programa. Pero, lo que pasa es que yo grababa hoy día, sí. PH. Yo grababa hoy día, martes, PH. ¿Ya? Para ser emitido el viernes, como dice Manu, pero yo por respeto a la salud, porque siento que con la salud mental de nadie se puede jugar, y sobre todo en un tema muy delicado como el que hablaron ayer, yo preferí dar un paso atrás. Y muchas veces pensé, muchos días, si lo hacía o no. Pero con estos llamados, en vez de que a mí me apaguen, es como que me echaran parafina. Entonces, ahora sí voy. Y quizás si no hubiera habido ese llamado, capaz que no hubiera ido. Ahora, ¿cuándo se va a grabar el programa? Claro, ¿cuándo no va a grabar hoy día? Se pospuso. No, la próxima semana. Claro, la siguiente. Porque ahora se graba los martes para la emisión los viernes, porque recordemos que los jueves el programa va en directo. Sí. Que toma un aire más tranquilo, más relajado, más con el humor, un poquito así. Va 2 días a la semana, PH. Hugo, el equipo de prensa de los políticos es como los abogados, me imagino, cuando alguien hizo algo. Le tiene que haber dicho a Maite, a ver, cuéntanos en verdad todo, ¿o no? Sí, pues tiene que haber transparencia. Y tiene que haber habido una completa transparencia y también... Pero no siempre pasa. No, pero yo creo que en este caso, para que exista un llamado, porque tienen información pues que ella tenga confianza con la niña que es que no estoy diciendo que haya sido el caso de Maite, o simplemente hay una orden desde arriba que dicen, oye, va a ocurrir esta situación, yo no quiero que ocurra, vean ustedes lo que hacen. Y ahí ellos operarán, ¿cierto?, bajo esa orden. Lamentablemente, eso sería el ideal para los que alguna vez trabajamos en equipos de prensa o eventualmente volvamos a eso, de que haya transparencia con tu jefe y no te tengáis que ir encontrando con sorpresitas en el camino, porque de esa manera tú te puedes defender mejor a tu representado. Pero recuerda que ante los hechos acaecidos, de los que ya hemos hablado 1000 veces, que involucraban a Jorge, esta llamada tal cual, recuerda que hubo un comunicado que me imagino que lo hizo su agencia de prensa. Sí, pues. Y después hubo un punto de prensa de la propia diputada en la que no coordinaban algunos de los aspectos que se habían hablado, porque imagino que es crisis y hay que solventar por el camino. Eso habla de que no hay una... Y al día siguiente salió la general en vivo y en directo, precisamente para ella también desvincularse de ciertas cosas que se habían dicho o cómo se habían dicho. Y a los 2 días aparecieron a más altos cargos tratando de arreglar un poco unas... Entonces, y si bien en ninguna de las declaraciones que hay comentado se mintió, sí se ocultó harta información. Por lo tanto, yo creo que en esta pasada, insisto con lo que dijo la Ceci, si ellos se mandaron solos, o sea, yo lo lamento en el alma, pero ese equipo de prensa me parece de perogrullo, porque hoy día Maite está en los portales de todo el mundo gracias a ese llamado telefónico. Qué bien, no hizo ella. Lo hemos dicho varias veces, lo vamos a seguir diciendo, corregimos. Estaban tratando de mantener o de cuidar la imagen de la diputada y lo único que hace es perjudicarla. Ese tipo de cosas, porque ya inmediatamente se empieza a hablar de un nuevo telefonazo, ¿no? Ya estamos con el tema todavía ahí tibiecito de la llamada Carabinero y ahora hay un nuevo llamado. Eso quiere decir que la diputada va a pasar a la posteridad y recordada como la diputada de los llamados. Y si ella misma se le ocurrió que, oigan, ¿saben qué? ¿Por qué no llaman? Ya que a ella le gusta llamar, ¿por qué no dijo? Quizá ella le dijo al equipo. Es posible. Es una de las alternativas, pero me parecería muy Sí. amateur de su equipo de prensa y de parte de ella el no saber lo que va a pasar. Pero si vos a llamar Carabinero. A menos que haya menos que la jefa de prensa le haya dicho, yo soy amiga del editor, no te preocupes, esto va a quedar hoy entre el editor y yo. Hoy día la Ceci me dijo que Pailita la había llamado. Capaz. Pero para que le echara una manito. Seamos sinceros, Hugo, yo estando en Melate y estando también en Mucho Gusto en alguna ocasión hablando de ciertos temas, hay ciertos, sobre todo políticos,
que cuando se ven implicados en alguna situación, su jefe de prensa o su equipo de prensa llama. Y en el caso del Melate, yo me acuerdo, además fue con Maite Orsini, a raíz además de una relación también que tuvo. Y el llamado existió y se preguntó y a ver de cómo y de qué manera. Repetitiva. Y tú estabas, Cecilia, creo que en aquella época. A mí me escribió directamente la diputada. ¿Quién? Maite Orsini, cuando salió lo de... Jorge. ¿Cuál de todas las cosas? No, lo de... ¿Lo de Gonzalo? O Marcelo Díaz. Lo de la relación de ella con Millaray, me escribió directamente la diputada Maite Orsini y directamente Marcelo Díaz. O sea, en ese momento no hubo asesores de por medio. No hubo telefonazo. Pero sí, pero o sea, ella por lo menos está pendiente y le importa mucho de las cosas que se puedan decir en la farándula. El tenor de esa llamada. Me hagan a mí decir total porque es importante aclarar, porque uno a lo mejor me voy a ir. La llamada puede ser para decirte. Fue un mensaje. No. Desmintiendo lo que básicamente. ¿Todo va a parecer un accidente? Lo que yo había dicho. No, estoy aquí todavía. Sí. No, pero no, que desmintiendo la información que yo había dado con respecto a que ella se habría involucrado con el diputado Marcelo Díaz mientras él mantenía una relación con Millaray. ¿Y Marcelo también te escribió? También. O sea, se pusieron de acuerdo. Sí. Bueno, voy a escribir yo. ¿Quién primero? ¿Tú o yo? Recuerda que últimamente, nuevamente, se desmintió por ambas partes. O sea, es una historia que en el espacio-tiempo... Por ambas, pero ahí falta una parte que ellos tienen que desmentir también. Sí, pero bueno, que a lo mejor no le interesa o lo que fuere. Pero a día de hoy recuerda que, además hace nada, hace un mes, un mes y medio, ambos también dijeron que no había implicaciones. La Ceci, si dice algo, es porque es verdad. Solo ¿Daniela? No, yo con eso lo dije con mucha responsabilidad y lo sigo manteniendo. De hecho, yo debo asumir que ni siquiera le respondí a la diputada. Le clavé el visto. No le respondí porque no me interesaba entrar en una disputa con ella con algo de lo que yo además tengo pruebas. Entonces... Daniela, de este círculo cercano, no, mentira, no la vi. Estamos hablando de el equipo de asesores o asesoras de la diputada. ¿Se comunicaron contigo también? Yo creo que ella debería contratar a una niña que haya estudiado estrategia comunicacional. Porque creo que no es muy buena estrategia. Ay, yo conozco una muy buena. Yo también. Porque a lo mejor uno dice, tal vez... Manejo de crisis hasta el altura, sí, yo diría. Claro, es importante ir a la fuente. Claro, a la primera persona. ¿Sabéis qué? Equipo SOS. Oye, estoy como la Kenita, ¿no? Hablo, pero no respondo. Mira, me mucho y no decís nada. No hablís tanto porque después empezáis a meter las patas. Contrólate, cálmate. ¿Sabéis lo que pasa en esta cuestión? Que me ha hecho tan bien trabajar. Espérate 2 segundos. Me ha hecho tan bien trabajar con periodistas. Estoy tan agradecida de mis compañeros. Yo me acuerdo cuando soy la única no periodista. En el gobierno, yo decía, en todos los equipos tiene que haber un periodista que haya trabajado en medio de comunicación. Sí, que tenga los contactos, que sepa cómo hacerlo. No solo por esa eso, diplomacia. porque es lógico que si tú llamas a un periodista, a un editor, además de un programa, para decirle que tenga ojo con una cuestión, como si no supieran hacer su pega. O sea, yo corto ese teléfono y digo, ¿qué secreto? Pero tú... Pablo Candia, ¿sabes lo que acaba de pasar? Pero hubo... Esto. Porque eso pasó. Yo escucho una falta de respeto. Entonces, un periodista en tele, tú decís, ¿cómo se te puede ocurrir esto? A ver, primero busquemos si tenemos algún cercano que de verdad sepamos que se va a quedar piola. Así es como se hace. Está hecho como que yo lo hubiera hecho. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? No, no lo tenemos. Entonces, calla, pim, pum, pim, y vamos a esperar que la Daniela vaya al programa y vamos a tratar. Lo que sí podemos, es relativamente fácil conseguirnos, el contenido de lo que ella va a hablar, porque en el estudio hay como 20 personas. Por lo tanto, es relativamente fácil enterarnos. Sí. Y frente los a que aquello, son enteros sapos son los camarógrafos. Y frente a aquello recién... no? Pero... Las cosas como son, perro. Un billetito, un camarógrafo, no sé todo lo que pasó en el programa. En este caso, los productores. Las mejores fuentes son los camarógrafos. Depende del rostro, porque de repente hay rostros que exigen un contrato de silencio por toda la gente que está en el estudio. Mientras que esa firma que hay puesto tú, dilo que decía para acá. Dilo el contrato de televisión. Espérense un poco. Hay rostros que dicen, yo no quiero hacer esto en el juego de PH. Yo me quiero sentar sola con el animador ahí y no quiero que nadie que no trabaje siendo camarógrafos y los productores del programa estén. Ese video, primero se ve en un switch en donde hay 8 personas. Después se inyecta. Después pasa por un donde las médicos vieron 40 más. Después lo editan como 30 más. Pero ponele color a la cuestión. No, además... La gente no sabe eso. Digámosle la verdad a la gente, porque la gente de repente dice que, oye, que esta cuestión nadie se va a enterar lo que dijo nadie. Además, pero amigo, ponele
promoción no veis Netflix. Es categórico. Merlina. Que desde Chilevisión están súper tranquilos Obvio, pues. con los contenidos, con la invitada y con lo que Pero con si la además dinámica no ha del pasado- programa. Mano, Porque no ha pasado nada. es que esa es la historia. O sea, No, hay que- Creo que podrían estar intranquilos Ellos si están- eventualmente la Daniela No, y además realizara una imputación de delito. no ¿Quién solo llama, están Daniela? tranquilos, se Están están sobando frotando las las manos. manos porque ese programa va a ser súper Mi visto. amigo porque Pablo Vitar me porque está están todos llamando. esperando Pablo. qué Viene va a a decir Chile. la Daniela. po. Ay, vamos. Oye, Claro, tanto, esto genera más claro. expectativas. Entonces, por eso yo te digo que me parece muy amateur ¿Qué vaya a decir, Dani? lo que ocurre en el ¿por qué equipo, no lo decía en el antes? equipo de la Maite Orsini, y si ella está implicada, peor todavía, porque además no lleva 2 años siendo política, lleva bastante. O sea, lleva 6 años, ya en eso ya tenéis que estar curtido en el manejo de crisis, y ella además viene del mundo de la televisión. Entonces me imagino que algún tipo de roce Un error. con periodistas, productores, tendrá, ¿cierto? Oye, iba a decir, ya, qué bueno que me Sí, autocensuro. sí, ha tenido- Iba a decir algo, pero la miradita de Mario. Ha tenido roces con comunicadores. Con, con periodistas que le permitan a ella de Con alguna manera decir, comunicadores. no se le ocurra llamar al canal, sí, po. Claro. Ni al editor, pues entérense por el ladito. ¿Te ¿no? parece Lo llaman a nervioso? Mario, la Maite va a llamar a Mario. Oye, Mario. Claro. No, por favor, no me. Yo en esta pasada prefiero dar un paso al costado, digamos, porque. Pero usted debería, no sé si usted tiene cercanía o no con ella, No, pero no, debería no sé. decirle, oye, No deja sean de- atrevidos. Muy No, torpe. ¿Te, Es muy te torpe parece- lo que pasa, ¿Te parecen sí. errores amateur por parte es del equipo torpe, una comunicación? torpeza. Absolutamente. Sí, es una torpeza. Es que no hay otra manera, no le quiero faltar el respeto a los colegas, pero no hay otra manera de describirlo. esto, ¿Perdón? las consecuencias de esto. Pues que la Lo que dipu- estamos ¿Qué viendo ahora. coletazos Que la, puede diputada, traer? que la diputada a día de hoy vuelva a estar en entredicho con algo que a lo mejor, yo no sé si con culpa o sin culpa, en principio uno entiende que por estar en la cabeza, ella es la jefa de su equipo, ella es la Y responsable aceptó. al final. Entonces, que esa llamada ha existido, sabemos que sí. Esa llamada ahora confirmada por su jefa de prensa deja ahí una puerta abierta a algo que cuanto menos puede ser complicado. Yo creo Para que la- ellos, ¿cómo? Claro, Ay, quiero que sea el día que la Dani vaya a grabar el programa. No va a haber consecuencias ¿Quiere ni acompañarme? políticas. No, pero opinión pública. pero obviamente es un daño a su imagen que ya se ha visto mermado con todo lo que Pero ha ¿por qué? pasado. Yo nunca he dicho que le voy a echar a perder su imagen. Hay que decir, pues, si por tiene eso miedo. Yo no sé por tiene qué miedo. se pone los parches antes de la herida. Si yo quisiera hacerle algo a su imagen, lo hago sentada aquí hoy día mismo si quiero. Y tomo mi teléfono y mando todas las cosas que debo tener por ahí si es que las tuviera. ¿Viste que aprendí? Muy bien. Ahí aprendió algo, ¿ah? tuviera- Ahí aprendió, en cabra. condiciones- Ya, pero sigue para que se Las mando al grupo de nosotros y, Y las listo. filtro. Y para O eso las está mando Pablo Candia. páginas y las filtro. Ahora, lo más Yo no triste soy es- una mujer mala Ahora, hasta, yo que, creo- hasta que me agarran las mechas. El que la busca la Así que encuentra. no me busquen tanto, no me busquen. Si hay pruebas, No es necesario. intentar tapar el sol con un dedo siempre es muy difícil. Entonces, si desde el principio ha habido, no digo que mentiras, sino a lo mejor ausencia de parte de la verdad, que es posible, no lo sé, yo no estaba ahí, no soy cámara de nadie, ni soy la almohada de nadie. Pero si realmente ha sido así, chuta, a veces es mejor dejar pasar el agua. Y además que Dejar existe, correr. no, O y sea, existen, para cada cosa existen conductos regulares. Si ella siente que en un programa se dijo algo que daña su imagen, su honra, ir a la justicia, ¿no? Existe también vías legales para eso. Pero el tratar de coartar la libertad de un canal, de tener un invitado, eso Claro, no se finalmente- Yo me acuerdo que yo lo comentaba acá en el estudio, que una vez a mí me citó el equipo de prensa o de crisis ¿Verdad, de Nicolás Nicolás López. ¿En Y- serio? sí, Ah, y y lo a mí me comentaste el citaron año pasado. porque yo fui el único editor que se consiguió en video una declaración a cara destapada de la primera, digamos, De una víctima. ¿En qué medio trabajabas? En ese TVN. momento? En TVN. Sí, ¿Esto es para el en Buenos TVN. Días? Yo sé qué Y medio te después llamó. de eso, ¿Esto es para el Buenos Sí, Días? para el Buenos Días a todos. Yo sé qué Y- medio te llamó, amigo. Claro, y me llaman de esta agencia de crisis, yo creo porque sabían, digamos, que estaba detrás del caso, pero en ningún minuto, ¿tú crees que me dijeron como, ojo con lo que estás haciendo? Amenaza. Porque tanto tú como el programa pueden terminar en la justicia. No, No, pues, lo que ellos hicieron en el fondo fue inculpar de alguna manera a las víctimas. ¿Cierto? En el fondo, transformar esta historia en donde la víctima era Nicolás López. Ellos me embolinaron, la perdí.
Pero en ningún minuto me dijeron que yo estaba haciendo mal mi pega. Ellos te traspasaron el mensaje que querían que tú viralizaras. Al contrario, me dijeron, oye, como la defensa de Nicolás. Tú eres un muy buen periodista, Hugo. Qué bueno lo que veo que siguen muy bien los casos, pero es importante que conozcas también esta otra arista. Que está súper bien. Diferente. Súper bien. Y yo salí en ese minuto convencido de que la pega. Es verdad, Me duró como 5 minutos nomás. Pero te lo juro que si te embolinaron la perdiz. en ese minuto yo salgo y me ponen un micrófono, yo digo inocente. Te lo juro, sí. Obvio, es que esa agencia es muy buena. Es una agencia que defiende a los malos en Chile. Entonces, es muy buena. Pero eso es lo que se hace en el fondo. Y no lo que hicieron los asesores o la asesora, para no hablar de todo, de la diputada Maite Orsini. Así que debería tomar un curso con esa agencia. O que tome un curso contigo. O que se tome un café con nosotros. O que se tome un café con nosotros, los vamos a ayudar ahí gratuitamente. Yo quiero andar tomando café con esa gente. Lo último, y muy cortito. ¿Sienten que en esta ocasión fueron por lana y salieron trasquilados? Porque uno dice, aquí hay que tratar de apagar el incendio. ¿Pero lo hicieron con benzina finalmente? Sí, pues. Si no, ¿Se habrá conversado esto en la mesa de los asesores comunicacionales? Es decir, vamos a tomar la decisión de llamar a Chilevisión, efectivamente. ¿Se habrá dicho, se habrá pensado, pero si esto se filtra, saben lo que va a pasar? Y Mario, si se filtra, no hicieron es ese por análisis. algo. Nadie deja caer así como un comentario por todo. ¿Algo más que decir, Pablo? No, para cerrar, solamente se rectificó como se me pidió. Vuelvo a decir que Maite no fue la que llamó al equipo de PH, al editor de PH, sino que fue su equipo, su jefa de prensa, quien se comunicó con el editor del programa. No fue Maite, ahí está rectificado lo que se me pidió, tarea hecha, todo bien. Este aplauso es para usted. Información definitivamente en desarrollo.